El aire se siente denso y cargado de tensión cuando se alude a los sucesos que narra el segundo libro de los Macabeos, uno de los relatos más impactantes y a la vez menos conocidos de todo el Antiguo Testamento. La historia comienza en medio de una inquietante atmósfera. El pueblo judío se encontraba bajo la opresión de gobernantes que pretendían imponer costumbres ajenas a su fe. Mientras las autoridades exigían la adopción de prácticas que contravenían las enseñanzas recibidas de sus antepasados, muchos jóvenes judíos se debatían entre mantener la fidelidad a sus tradiciones o ceder a las presiones externas, en un ambiente cargado de pánicos y murmullos. Eso es apenas el preludio de una serie de acontecimientos dramáticos que tienen por eje la valentía y la constancia del pueblo elegido, decidido a no abandonar la ley de sus padres, aun si ello significaba arriesgar la vida entera por su devoción y su esperanza. La historia avanza desde una pequeña chispa hasta convertirse en un gran incendio de fervor y resistencia. Con el paso de los días, la comunidad judía se ve cada vez más acorralada por una política implacable que exige la adopción de prácticas helenistas. Lejos de ceder sin presentar una lucha, un hombre anciano llamado Eleazar demuestra la magnitud de su convicción. Se niega rotundamente a comer alimentos prohibidos por la ley de Moisés, aun cuando en público lo han presionado con insistencia. Sus verdugos llegan a ofrecerle una salida engañosa: cambiar el alimento real, de forma que parezca que cumple la orden sin romper la ley. Eleazar, sin embargo, prefiere la muerte antes que ofrecer una apariencia de complicidad con aquello que dañaría su conciencia y traicionaría su memoria. Sus últimas palabras resuenan con fuerza en la comunidad, resaltando que la lealtad a la fe es más valiosa que la propia vida, y que no basta con fingir protegerse para encajar en la sociedad. La firmeza de este anciano es como una llamarada que ilumina el camino para otros, que también serán puestos a prueba de forma cruel e implacable. Poco después, la aflicción alcanza un punto desgarrador. Un episodio especialmente conmovedor es el del martirio de 7 hermanos y su madre, quienes son obligados a infringir leyes sagradas, sometidos a torturas dolorosas e inhumanas cuando se niegan a comer alimentos prohibidos. Cada uno de los muchachos, con determinación y serenidad, elige el tormento antes que renunciar a la fe de sus antepasados, mientras la madre los alienta a no decrecer en valentía ni quebrantar su espíritu. La escena se vuelve un punto de quiebre para todo aquel que la presencia, pues ahí se vislumbra con terrible claridad cuánto puede soportar la fuerza interior de una persona cuando cree profundamente en algo más grande que sí misma. El dolor es indescriptible, pero la determinación resulta tan inquebrantable que sume a los opresores en la perplejidad. Incluso la muerte se ve superada por la llama de la esperanza que arde en el interior de quienes defienden su identidad y su fe sin titubear. Este relato es uno de los momentos más sobrecogedores del segundo libro de los Macabeos, una prueba del poder que puede emanar de la fidelidad verdadera. El conflicto, sin embargo, no se limita a imposiciones alimentarias y tormentos crueles. Hay un trasfondo político y religioso más amplio. Recrudecen los enfrentamientos en distintas ciudades y pueblos, donde las autoridades helenizantes persiguen con fervor a todos aquellos que practican ritos judíos. En ese escenario plagado de terror se alza la figura de Judas Macabeo, un líder carismático que organiza a la comunidad para hacer frente al poder invasor. Bajo su guía, un grupo aparentemente reducido logra levantarse con furia y eficacia, superando multitud de obstáculos y vencedores aparentemente invencibles. El coraje de estos hombres y mujeres no radica únicamente en la fuerza militar o en su equipamiento, sino en la convicción de que defienden una causa de valor supremo. Aunque en número sean inferiores a sus enemigos, cuentan con un recurso que estos jamás podrán entender del todo: la confianza en que Dios vela por su pueblo e ilumina la senda de quienes luchan con justicia. En medio de intrigas y batallas, la devoción a los principios religiosos y la identidad cultural se convierte en el estandarte de los rebeldes macabeos. Ellos toman la decisión de arriesgarlo todo antes que renegar de su tradición sagrada. Las victorias que van obteniendo no siempre surgen de la superioridad en el campo de batalla. Con frecuencia, lo que predomina es la astucia,
la capacidad de sobreponerse a temores y la ayuda providencial que, según el relato, se hace presente para sostener al pueblo que se aferra con firmeza a la alianza con el Altísimo. Cada triunfo refuerza el entusiasmo de los combatientes y atemoriza a quienes quisieran someterlos, sembrando la semilla de la duda en los corazones de los opresores. ¿Qué clase de poder misterioso ampara a estos guerreros que, sin grandes recursos, se atreven a desafiar las tropas del rey? El punto álgido de la narración se encuentra cuando las fuerzas macabeas logran recuperar y purificar el templo de Jerusalén, que había sido profanado con sacrificios contrarios a la ley judía. La escena es de máxima solemnidad y júbilo, se despide toda la oscuridad y el silencio que reinaban en el santuario, para dar paso a cantos de alabanza y oraciones de gratitud. Este acontecimiento es un momento de liberación, una victoria no solo en términos bélicos sino espirituales, pues el templo vuelve a ser el centro de la vida religiosa del pueblo. El grito de alegría se escucha por cada rincón, revitalizando la moral de la comunidad y recordando que la perseverancia puede doblegar lo aparentemente imposible, siempre que exista la convicción de que aquello que se defiende es justo y verdadero. Sobra decir que en estas páginas hay traiciones, pactos frágiles, escenas donde el coraje y el honor se ponen en tela de juicio, y pasajes en los que se revela una profunda confianza en la protección divina que guía a estos hombres y mujeres cuando todo parece perdido. El texto de Macabeos 2 no escatima en mostrar la crudeza del sufrimiento y las consecuencias de la tiranía, ni en realzar la inquebrantable voluntad de quienes no se dejan devorar por la desesperanza. Las historias de victoria y resistencia se entrelazan con oraciones y reflexiones piadosas, destacando la importancia de honrar los pactos sagrados y mantenerse fiel al legado de los antepasados, incluso ante las peores amenazas. Al final, el relato nos deja con una enseñanza contundente acerca de la fe y el valor de la identidad propia. Puede interpretarse como un testimonio de la fuerza que reside en la fidelidad a aquello que el corazón considera sagrado. Esa fidelidad, tal como se refleja en las vidas de Eleazar, de los 7 hermanos y de la comunidad que se organiza bajo el liderazgo de Judas Macabeo, es capaz de levantar muros de coraje, o de convertir a un pueblo aparentemente débil en un contingente que pelea con la convicción de que su causa está respaldada por un poder superior. Las páginas del segundo libro de los Macabeos sacuden por su intensidad, su dramatismo y por la esperanza inextinguible que muestra. A pesar de la tortura, los invasores y las amenazas que rodeaban a la comunidad judía, se revela que la unión en torno a la fe es una barrera infranqueable para el enemigo. Como reflexión final, la historia nos inspira a valorar la importancia de nuestras propias creencias y convicciones. Cuando el panorama se nubla y las imposiciones externas se ciernen con fuerza, resulta fundamental defender aquello que nos otorga sentido y dignidad. Aprendemos que la firmeza, el honor y la lealtad pueden ser las armas más poderosas contra la opresión. Que esta historia nos anime a reflexionar sobre la trascendencia de la fe en medio de la adversidad, y que nos recuerde que, aun en las horas más oscuras, la llama de la esperanza y la perseverancia puede doblegar hasta al más aterrador de los enemigos. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.